Bendiciones, Dios me lo bendiga. Blessings, God bless everyone. Vamos a estar en la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 1, del 5 hasta el capítulo 2, versículo 2. We're going to be looking at 1 John, chapter 1, verses 5, all the way through chapter 2, verse 2. Tengo que poner mis otros ojos porque si no, no voy a ver nada. Oh my goodness. It's hard to be blind sometimes. Vivimos en una cultura, mi hermano, donde la gente quiere un Dios a su medida. Un Dios que no juzga, que nunca confronta, que solo sonríe y aprueba todo lo que hacemos. Para muchos Dios es como un abuelito simpático, que va a ver nuestras faltas, pero nunca dice nada. Pero ese no es el Dios de la Biblia. We live in a culture, dear friends, where people want a God made in their own image. A God who never judges, never confronts, and always approves. For many, God is like a sweet grandfather who sees all of our faults but never says anything. But that's not the God of the Bible. El pastor que ya pasó, R.C. Sproul, dijo esto. El problema del mundo no es que Dios sea demasiado santo. El problema es que nosotros no somos lo suficiente santos. Y el verdadero terror no es que Dios sea juez, sino que es un juez o es un buen juez. So our late pastor R.C. Sproul said this, and I quote, "The problem with the world is not that God is too holy. The problem is that we are not holy enough. And the real terror is not that God is a judge, but that he is a good judge." Juan nos dice aquí en las Escrituras que este es el mensaje. Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Esto no es una metáfora poética, es una verdad profunda sobre la naturaleza de Dios. Queriendo decir que Dios es completamente puro, santo, sin sombra y sin pecado. And John tells us here at this letter that he wrote, this is the message, that God is light, and in him there is no darkness at all. This is not a poetic metaphor. It is a powerful truth about who God is, meaning that God is completely pure, holy, and without shadow, and without sin. Y en esa luz, hermanos, no solo nos muestra la santidad de Dios, sino que también expone algo más. Esa luz expone nuestro pecado. Pero no para de dejarnos en condenación, ¿verdad? Vemos ahorita que Juan no para de dejarnos en condenación, sino que él nos va a dirigir hacia la única esperanza que es Jesús. And that light doesn't just show us God's holiness. It also exposes something else, and that is our sin. But not to leave us in condemnation. John doesn't do that. He continues, and rather, he leads us to the only hope that we can have, which is Jesus. La idea principal, the main idea para este sermón, es que la luz de Dios expone nuestro pecado, pero también revela la seguridad que encontramos en nuestro Salvador. So here's the main idea for this message, that the light of God exposes our sin, but it also reveals the assurance we find in our Savior. Hoy vamos a ver tres verdades que nos muestran este pasaje. Cada una nos recuerda que la luz de Dios revela nuestros pecados, pero también nos lleva a correr hacia Cristo. And today we are going to see three truths, man, that was hard to say, in this passage. Each one will remind us that the light of God reveals our sins, but also draws us to run to Christ. Aquí están los tres puntos de esta tarde. La primera será la naturaleza de Dios, el versículo 5 y 7. La segunda será el peligro de negarlo, el versículo 8 y 10. Y la seguridad en nuestro Salvador, capítulo 2, versículo de 1 al 2. And here are the 3 points that we're going to look at this afternoon. The first one will be the nature of God, verses 5 and 7.
the danger of denial, verses 8 to 10, and then chapter 2, verse 1 and 2, the assurance of our Savior. Comenzamos con la primera verdad. Juan no empieza hablando de hombre, ni del pecado, ni del mundo, sino que empieza a hablar de Dios. Porque si queremos entender el Evangelio, primero debemos entender quién es Dios. We begin with our first truth, that John doesn't start with man or with sin or with the world. He starts with God. And it's because we want to understand, because if we want to understand the gospel, we must first understand who is God. Vamos a leer el versículo 7, del 5 al 7. We're going to read verses 5 and 7 real quick. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión con unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. And verses 5 and 7 says, "This is the message we have heard from him and proclaimed to you, that God is light, and in him is no darkness at all. If we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, cleanses us from all sin." Juan nos dice claramente en estos versículos que este es el mensaje que hemos oído de él. Y la pregunta es, ¿y cuál es ese mensaje? Vemos que Juan no empieza con amor, paz, justicia o compasión, aunque todo eso es cierto, sino que él empieza con esto. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. And John is clear. This is the message that we have heard from him. And the question is, what is that message? And we see that he doesn't just begin with love or peace or justice, though all those things are true. Rather, he starts here. God is light, and in him there is no darkness at all. En otras palabras, lo que Juan quiere que entendamos algo fundamental sobre quién es Dios. Él no tiene luz. Él no es simplemente camina en la luz. Él es luz. Puro, santo, sin sombra alguna. Queriendo decir que Él es la fuente y la medida de toda verdad y pureza. In other words, what John wants us to grasp is that is something essential about who is God. He doesn't just have light. He doesn't merely walk in light. John says that he is light. Holy, pure, without a trace of shadow. Meaning that he is the source and the standard of all truth and purity. Algunos piensan que esto presenta alguna lucha entre el bien y el mal, como que si fueran fuerzas iguales. Pero el texto no nos enseña eso, hermano. No es una batalla, es una declaración que hace Juan. Donde está Dios, no hay oscuridad, punto, y se acabó. See, something that this teaches a cosmic battle between good and evil, like two equal forces. But that's not what the text says. This is not a fight. This is actually a declaration of fact. That where God is, darkness cannot exist, period. Y ahora viene el contraste de este pasaje. Que Juan nos advierte que si decimos que tenemos comunión con Dios, pero vivimos en tinieblas, estamos mintiendo. Eso no es un simple error, sino que es un autoengaño espiritual. Y la consecuencia es mucho más seria de lo que muchos piensan. And now comes the contrast. John warns us that if we say we have fellowship with God, but walk in darkness, we are lying. This isn't just a simple mistake. It is a spiritual self-deception. And the consequences of this are far more serious than most of us think.
Porque más adelante en el versículo 10 que vamos a ver ahorita, Juan dice algo aún más fuerte. El que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Y la pregunta que te hago es, ¿te das cuenta de lo grave que es esto? Negar tu pecado no solo es ignorar la verdad, es rechazar a Dios que la proclamó. Because later in verse 10, we see that John says something even stronger about this, about lying. It says, if we say we have not sinned, we make God a liar. Here's a question for us. Do you realize how serious that is? To deny your sin is not just ignoring the truth, it is rejecting the God who declared this truth. Y no solo eso, mis hermanos. Negar tu pecado es decir con tu vida que la cruz fue innecesaria. Es como pisotear la obra de Cristo, despreciando lo que hizo por ti. Es declarar que con tus hechos no necesito que Jesús muera por mí. And not only that, to deny your sin is to say with your life that the cross was not necessary. It is like trampling on Christ's work, despising what he did for you. It is declaring through your actions, I don't need Jesus to die for me. Hermano, esto no es caminar en luz. Eso es despreciar el único que puede salvarte. Y el que verdaderamente ha conocido a Dios, te digo, no niega su pecado, sino que lo confiesa, lo trae a la luz y corre hacia Jesús una y otra vez. In church, that's not walking in the light. That's despising the only one who can save you. And the one who truly knows God does not deny their sins. They confess it. They bring it into the light. And they run to Jesus again and again. Hasta ahora hemos visto, ¿verdad?, que Dios es luz. Y que si caminamos en la luz, tenemos comunión con Él. Y somos limpiados por la sangre de Cristo. Eso que dicen las Escrituras. Pero Juan no se queda ahí. Veremos esto. Ahora nos lleva a mirar algo incómodo, pero necesario. Y eso es que nuestra tendencia humana es negar el pecado. So far we have seen that God is light. And if we walk in the light, we have fellowship with Him and are cleansed by the blood of Christ. Amen. But John doesn't stop here. He continues to say, he now leads us to face something uncomfortable but necessary. And that is that our human tendencies is to deny sin. Hoy en día es común escuchar estas frases. Yo no soy perfecto, pero al menos no soy como los otros. O, oye, eso no fue tan grave. O simplemente, eso no fue mi culpa. Hermano, vivimos en una cultura donde siempre hay una excusa. Siempre hay alguien que tiene más culpa que tú, que es más culpable que ti, que usted. Y en esa mentalidad también se cuela en nuestra vida espiritual. And today it's common to hear things like, I'm not perfect, but at least I'm not like others. Or, come on, it wasn't that serious. Or just like, hey, you know what? That wasn't my fault. We live in a culture where there's always an excuse, always someone else to blame. And that mindset creeps into our spiritual life too. Y este es el punto. Queremos caminar con Jesús, pero sin confesar nada. Queremos bendición,
pero sin arrepentimiento. Pero Juan dice claramente, negar nuestro pecado no nos limpia, sino que nos engaña. And here's the thing, that we want to walk with God, but without confessing anything. We want blessings, but without repentance. But John says it clearly. Denying our sin doesn't cleanse us, it deceives us. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, el peligro de negarlo. Versículo 8 al 10, and this will bring us to our second point, verses 8 through 10, the danger of denial. Juan no está hablando de gente que comete errores de vez en cuando, mis hermanos. Él está hablando de corazones que se excusan, que se justifican, que se nieguen a ser confrontados por la luz de Dios. Y eso, hermano, es peligroso. And that leads us to our second point, right? John is not talking about people who make occasional mistakes. He is talking about hearts that make excuses, that justifies, that refuse to be confronted by the light of God. And that, church, is dangerous. Versículo 8 y 10 dice esto, verses 8 to 10 says this. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Verses 8 and 10 says that if we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. Juan no está escribiendo estas palabras sin tomarlo serio. Él está desenmascarando una mentira común. La mentira que dice, no soy tan malo. No he hecho nada serio. Yo no tengo pecado. Y luego dice claramente, si decimos eso, nos estamos engañando. You see, John isn't writing these words casually. He is exposing a common lie. The lie that says, hey, I am not that bad. I haven't done anything that serious. I really don't have sin. And then he states it plainly. If we say that, we deceive ourselves. Pero este engaño no es solo mental, hermano, es espiritual. Juan lo dice, la verdad no está en nosotros. Hermano, escuche, esto no es simplemente la lucha de un creyente que está madurando, sino que es una evidencia de que tal vez, nunca hubo una conversión real en esa persona. But this isn't just a mental deception. It is a spiritual blindness. John says that the truth is not in us. We see that in verse 8. And brothers, hear this out. This isn't merely the struggle of a believer who is maturing. It is the evidence that perhaps, just perhaps, there was never true conversion in that life. Porque el creyente verdadero, hermano, puede caer, sí. Puede pecar, sí. Pero nunca justifica su pecado, ni lo niega. Y esta es la clave, que la negación continua, mis hermanos, es señal de muerte espiritual. Esa persona, si no, lo que hace es confiesa y corre a Cristo. Because a true believer may fall, yes. They may even sin, yes. But they don't justify or deny their sins. Actually, they confess it and they run to Christ. And here is the point, that ongoing denial
is a sign of spiritual death. Y eso nos lleva, ¿verdad?, a algunas preguntas en esta tarde. Unas preguntas directas. ¿Estás mintiéndote a ti mismo? ¿Has aceptado la mentira de que no es tan grave? ¿O de que otros son peores que tú? And that brings us to some direct questions for us this afternoon. Are you lying to yourself? Have you bought into the lie that it's not that bad? Or that others are worse than you? En el libro Freedom Starts Today, que he estado leyendo, ¿verdad?, John Elmore comparte algo poderoso. Y dice que la mayoría de la gente no vive en libertad porque no han recibido o no han reconocido, disculpe, que está en esclavitud. Siguen caminando con cadenas mientras repiten, estoy bien, yo controlo esto. In the book of Freedom Starts Today that I've been reading, John Elmore shares something powerful. He said that most people don't walk in freedom because they haven't admitted that they are in bondage. They keep walking in chains while repeating, I am fine. I got this under control. Y eso es exactamente lo que Juan quiere derribar. No estamos bien sin Cristo. Negar el pecado no lo borra, mis hermanos. Solo los aleja más de la comunión con Dios. And that's exactly what John wants to tear down, that we're not okay without Christ. Denying sin doesn't erase it. It only drives us further away from the fellowship with God. Pero hay esperanza. Hay esperanza. Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo ¿para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad en el versículo 9. Y esa es la gracia del Evangelio. But there is hope. See, John says if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us. We see that in verse 9. And to cleanse us from all unrighteousness. And brothers and sisters, that is the grace of the gospel. Dios es claro sobre la gravedad de este pensamiento, mis hermanos. Decir que no tenemos pecado no es algo ligero y inofensivo, sino que es llamarle mentiroso y rechazar su palabra. Y al negar nuestra necesidad, hermanos, despreciamos su provisión. See, God is clear about how serious this is. To say that we have no sin isn't harmless or small. It is to call him a liar and reject his word. And by denying our need, we despise his provision for salvation. Imagina que alguien se lanza frente de un carro para salvarte la vida. Imagínate eso. Y tú te levantas, ¿verdad? Y te limpias el polvo y dices, eso no era para tanto. Eso es exactamente lo que hacemos cuando actuamos si el sacrificio de Jesús fuera innecesario. Pero gracias a Dios que Juan no termina allí. No solo nos deja en el peso de nuestra culpa, mis hermanos, sino que nos dirige a la única esperanza real que es Cristo. So I want you to imagine that someone jumps in front of a car to save your life. And then you just get up, brush off the dirt, and say, really, it wasn't that serious. You know, that is exactly what we do when we act like Jesus' sacrifice wasn't necessary. But thank God, God doesn't leave us here. He doesn't leave us crushed by the weight of our guilt. He points us to the only real hope, Jesus Christ. Hermanos, esto nos lleva a una verdad que nos da consuelo y esperanza. Después de confrontar la realidad de nuestro pecado, Juan nos recuerda quién está a nuestro favor.
And brothers and sisters, this leads us to the truth that brings comfort and hope. After confronting the reality of our sins, John reminds us of who is on our side. Y eso nos trae a nuestro tercer punto. This brings us to our third point, la seguridad en nuestro Salvador, the assurance of our Savior. Capítulo 2, versículos del 1 al 2. Chapter 2, verses 1 and 2. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestro pecado. Y no solo por los nosotros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que los hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. Verses 1 and 2. My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Juan acaba de darnos una advertencia fuerte sobre negar el pecado. Pero ahora hace una pausa pastoral y se dirige con ternura a los verdaderos creyentes llamados hijitos. Esto nos dice algo bien importante, mis hermanos, que aunque luchamos con el pecado, seguimos siendo parte de la familia de Dios. Juan no está hablando a personas perfectas, sino a hijos que confían en un Salvador perfecto. You see, John gave us a strong warning about denying sin. We saw that in the previous scripture. But now he takes a pastoral turn. And he speaks tenderly to true believers, calling them little children. That tells us something very important. That even though we still struggle with sin, we remain part of God's family. John isn't talking to perfect people. He's not. He is talking to children who trust in a perfect Savior. Dice, les escribo estas cosas para que no pequen. En otras palabras, la meta no es simplemente aprender verdades, mis hermanos, sino vivir en luz como hijos que reflejan el corazón de su Padre. Pero Juan también sabe que mientras estamos en esta tierra, vamos a pecar. Y por eso añade esta frase gloriosa en el versículo 1. Si alguno peca, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. And he says, I am writing these things to you so that you may not sin. In other words, the goal isn't just to learn these truths, but is to walk in light as children who reflects their Father's heart. But John also knows that as long as we're on this earth, we will sin. And that is why he adds this glorious phrase. He says that if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous, right at verse 1. Y aquí es donde el Evangelio brilla con más poder, mis hermanos. Jesús no solo no nos salvó en el pasado, sino que Él sigue siendo nuestro abogado hoy. Y no cualquier defensor. Él es el justo, dice las Escrituras. No presenta excusas. No niega nuestro pecado, sino que presenta su justicia perfecta y su sangre como pago completo. And here's where the gospel shines the brightest, dear church. Jesus didn't just save us in the past. He remains our advocate today. And not just any advocate. He is the righteous one, is what Scripture says. He doesn't make excuses. He doesn't deny our sins. Rather, He presents His perfect righteousness and His blood as full payment for us. Juan dice que
Él es la propiciación por nuestros pecados. Esta palabra significa que Jesús absorbió toda la ira que merecíamos nosotros. Queriendo decir que no quedó duda pendiente, o disculpe, deuda pendiente. No quedó juicio por cumplir. En la cruz todo fue pagado. See, John says that he is the propitiation for our sins. That means that Jesus absorbed every drop of the wrath we deserve, meaning that no debt remains, no judgment left to fulfill. And at the cross, everything was finished. Y esta salvación no es solo para nosotros, ¿verdad? Dice Juan, sino también para los del mundo entero. Esto no significa que todos serán salvos, mis hermanos, pero sí que esta gracia no tiene fronteras, ni etnias, ni cultura, ni geografías. And this salvation isn't just for us, John says, but also for the sins of the whole world. And that doesn't mean that everyone will be saved, but it does mean that this grace has no borders, no ethnic, no cultural or geographic borders. Así que cuando fallas, y me dice te vas a fallar, no corras y te escondes o te escondes. Corre a Cristo. Él no solo te perdona, mis hermanos, Él te defiende. Él nunca ha perdido un caso. Como dijo una vez, yo oí a alguien decir, que el enemigo te acusa para condenarte, pero Cristo te defiende para restaurarte. And so when we fail, and let me tell you, we will fail. Don't run and hide. Run to Christ. He not only forgives you, He defends you. And He has never lost a case. As someone I heard once said, is that the enemy accuses you to condemn you, but Christ defends you to restore you. Iglesia, sigamos caminando en la luz. In church, let us continue to walk in the light. Y voy a concluir con este pensamiento. And I will conclude with this final thought. No ignoremos o no ignores, mejor dicho, tu pecado. No lo niegues, sino que confésalo y corre a Cristo. Él es nuestro abogado, Él es nuestra propiciación para el pecado y es la luz eterna. Pero sí, esa gracia no es automática, mi hermano. Esa gracia no es automática. Requiere arrepentimiento. Reconozca tu pecado. Vuélvete a Dios y pon tu fe en Jesús. And church, let us keep walking in the light. Don't ignore your sin. He is the propitiation. He is our advocate. He is the light. But grace is not automatic. It calls for repentance. And I would say, acknowledge your sins. Turn to God and place your faith in Jesus. Quiero decir que si estás aquí hoy y no conoces a Cristo, Él no te rechaza. Pero no puedes venir con excusas. Ven con fe, con humildad. Ven con un corazón arrepentido. Hermano, Jesús salva completamente a todo lo que se rinden a Él. And if you're here today and you don't know Christ, He won't turn you away. He will not. But you can't come with Him with excuses. Come with faith. Come in humility. Come with a repentant heart. And hear this truth. Just hear this out. Jesus fully saves all who surrender to Him. Let us pray. Oremos. Señor, gracias por tu luz
por mostrarnos nuestros pecados y por ofrecernos gracia en Cristo. Ayúdanos a caminar en luz y no negar nuestra necesidad. Ayúdanos a correr siempre a Jesús, nuestro abogado fiel y justo. So Lord, thank you for your light, for revealing our sin and offering grace through Christ. Lord, help us walk in the light, not to deny our needs, but always run to Jesus, our faithful and righteous advocate. And we pray this in Jesus' name. Amen. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.